La decisión cayó como una descarga sobre la política mexicana. No fue una resolución técnica ni una disputa jurídica más. Fue el instante en que Claudia Sheinbaum convirtió una batalla defensiva en una ofensiva de gran escala. El Tribunal Electoral validó en su totalidad el llamado Plan B. Y con eso, no solo salvó una reforma. Confirmó que la presidenta encontró una vía para avanzar justo cuando sus adversarios creían haberla cercado. Ese es el punto más importante. Sheinbaum no aparece aquí como una líder que resiste. Aparece como una estratega que usa la presión, la derrota parcial y el tiempo institucional para rediseñar el tablero. La oposición había festejado antes. Había vendido la idea de que frenó el proyecto central de Sheinbaum al bloquear la reforma constitucional. En su narrativa, la presidenta había chocado contra los límites del Congreso y había quedado obligada a retroceder. Pero ese cálculo tenía una falla. Supusieron que todo dependía de una sola ruta. No entendieron que Sheinbaum ya tenía preparado otro camino, uno menos vistoso, pero más preciso. Mientras ellos celebraban una victoria política, ella movía piezas en silencio para sostener el objetivo central: cambiar reglas, recortar privilegios y llegar a 2027 con un sistema electoral mucho más alineado con su visión de poder y de Estado. Por eso esta sentencia produce tanto impacto, porque valida algo más profundo que una ley secundaria. Valida un método. El método Sheinbaum consiste en transformar obstáculos en palancas, derrotas en cobertura política y resistencia opositora, en prueba de que la estructura vieja está siendo tocada en sus puntos sensibles. Lo que se confirma hoy no es solo la legalidad de una reforma. Se confirma la capacidad de la presidenta para leer la correlación de fuerzas, aceptar una pérdida táctica y volver con una fórmula más difícil de atacar. Y ahí es donde el fallo adquiere una dimensión mayor, porque la discusión ya no gira solo en torno a ahorro, salarios o burocracia. Gira en torno a quién define las condiciones de la competencia política en México. Claudia Sheinbaum entendió que el poder no se conserva únicamente ganando elecciones. También se consolida modificando las reglas bajo las cuales se librarán las siguientes. Lo que acaba de ocurrir no es el final de una pelea. Es el inicio de una etapa más agresiva, más calculada y mucho más decisiva. Para entender la magnitud de este movimiento, hay que mirar el contexto de poder en el que Claudia Sheinbaum tomó esta decisión. No se trata de una reforma aislada. Es una pieza dentro de un proceso más amplio donde el objetivo central ha sido desmontar estructuras que durante décadas definieron cómo se organiza, financia y protege el sistema político mexicano. Y en ese sistema, uno de los núcleos más sensibles siempre fue el aparato electoral. El Instituto Nacional Electoral, junto con los organismos locales, no solo organizaba elecciones, también administraba recursos millonarios, regulaba el acceso a la competencia y, en la práctica, funcionaba como árbitro y actor al mismo tiempo. Desde la perspectiva del proyecto que hoy encabeza Sheinbaum, ese modelo había acumulado privilegios, costos excesivos y una distancia creciente respecto a la ciudadanía. Pero lo importante no es solo esa crítica. Lo importante es cómo decidió actuar frente a ese diagnóstico. Cuando la reforma constitucional fue bloqueada, el mensaje institucional era claro. Había límites formales que la presidenta no podía cruzar. Sin embargo, Sheinbaum leyó ese momento de otra manera. No como un cierre, sino como una redefinición del terreno. Si no podía cambiar la Constitución, entonces llevaría el sistema hasta el borde de lo permitido por las leyes secundarias. Y ese margen, como quedó demostrado con la sentencia del tribunal, era mucho más amplio de lo que la oposición anticipó. Aquí aparece el primer elemento clave de su estrategia, la velocidad. Tras el bloqueo inicial, su coalición en el Congreso actuó con rapidez para aprobar modificaciones legales que, sin romper el marco constitucional, alteraban profundamente la operación del sistema electoral. No hubo pausa prolongada, no hubo repliegue. Hubo una transición inmediata de un plan a otro. Eso evitó que la oposición reorganizara su defensa y permitió que el impulso político se mantuviera. El segundo elemento es el enfoque.
El Plan B no intentó rehacer todo el sistema desde cero. Apuntó a puntos específicos el gasto, los salarios, la estructura burocrática y la transparencia financiera de los partidos. Cada uno de estos ejes tiene un impacto directo en cómo se distribuye el poder real. Reducir presupuesto limita la capacidad operativa de actores tradicionales. Imponer topes salariales redefine jerarquías dentro del Estado. Obligar a la trazabilidad del dinero corta canales informales de financiamiento. No es una reforma simbólica, es una intervención quirúrgica. El tercer elemento es la narrativa política que acompaña cada medida. Sheinbaum no presenta estos cambios como ajustes técnicos. Los enmarca dentro de una lógica moral: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa frase no es solo retórica. Funciona como legitimación pública de decisiones que afectan intereses muy concretos. Y al hacerlo, traslada el conflicto desde el terreno institucional al terreno social. Quien se opone a la reforma no solo discute una ley, queda posicionado frente a una narrativa de privilegios contra austeridad. La reacción de las fuerzas opositoras confirma esta lectura. Su estrategia inicial se centró en bloquear la reforma constitucional. Cuando eso funcionó, asumieron que habían contenido el avance, pero no construyeron una respuesta eficaz para el escenario siguiente. Y cuando el Plan B avanzó, su reacción fue fragmentada: impugnaciones legales, denuncias mediáticas, advertencias sobre riesgos democráticos. Ninguna de estas líneas logró frenar el proceso. Y finalmente, el Tribunal Electoral cerró esa vía al validar cada punto clave. Este desenlace no solo deja a la oposición sin recurso jurídico inmediato, también revela una desventaja estructural. Mientras Sheinbaum opera con una estrategia escalonada, donde cada fase anticipa la siguiente, sus adversarios reaccionan en ciclos cortos, respondiendo a lo que ya ocurrió. Esa diferencia en tiempos es decisiva, porque en política, quien marca el ritmo suele definir el resultado. Y es justo en ese desfase donde se empieza a incubar el siguiente nivel de conflicto. Porque lo que ahora parece una victoria legal puede convertirse en el detonante de una confrontación mucho más amplia sobre el control del sistema político de cara a 2027. El conflicto no tardó en estallar con toda su fuerza. Lo que inicialmente parecía una disputa técnica sobre leyes secundarias se transformó en una confrontación abierta entre dos visiones de poder. De un lado, Claudia Sheinbaum consolidando su avance con respaldo institucional. Del otro, una oposición que pasó del optimismo a la alarma en cuestión de días. Y en medio, un sistema político obligado a adaptarse a reglas que cambiaban más rápido de lo que podía procesar. El punto de quiebre fue claro. La validación total del Plan B por parte del Tribunal Electoral no solo cerró la batalla legal, también desactivó el principal instrumento de contención que tenía la oposición. Durante semanas, su apuesta había sido llevar la disputa a tribunales, cuestionar la constitucionalidad y ganar tiempo. Pero cuando cada argumento fue rechazado uno por uno, el mensaje fue contundente: el terreno jurídico ya no era un espacio de resistencia. A partir de ahí, la confrontación se desplazó hacia el terreno político y mediático. Voces opositoras comenzaron a hablar de autoritarismo, de captura institucional, de riesgos para la democracia. Pero ese discurso enfrentó un problema estructural. Llegó tarde, porque mientras esas advertencias se articulaban, la reforma ya estaba validada, blindada y en proceso de implementación. La narrativa de crisis no logró detener el avance, solo evidenció la pérdida de control sobre el proceso. Al mismo tiempo, otros actores comenzaron a reaccionar. Dentro del propio sistema electoral, funcionarios y estructuras que durante años operaron con amplios márgenes presupuestales entendieron que el cambio era real. La reducción de recursos, los límites salariales y las nuevas reglas de operación no eran propuestas abstractas. Eran medidas concretas que afectarían su capacidad de acción. Y eso generó tensiones internas, silenciosas pero profundas. Pero el conflicto más interesante no es el visible, es el estratégico.
Porque detrás de cada reacción hay una pregunta que nadie responde abiertamente. ¿Cómo competir en un sistema rediseñado por tu adversario? La oposición no solo enfrenta una reforma, enfrenta un entorno donde sus ventajas tradicionales, financiamiento opaco, estructuras infladas, influencia institucional, se reducen drásticamente. Y eso obliga a replantear toda su forma de hacer política. Mientras tanto, Sheinbaum avanza con otro movimiento que intensifica la presión. La decisión de llevar la revocación de mandato al mismo día de las elecciones intermedias de 2027 no es un detalle administrativo. Es una jugada que eleva el conflicto a un nuevo nivel. Convierte la elección en un plebiscito sobre su gobierno. Obliga a la oposición a competir no solo contra candidatos, sino contra la propia figura presidencial en ejercicio. Esa combinación reforma electoral validada y consulta de revocación sincronizada crea un escenario inédito. La batalla ya no es solo por curules o gubernaturas. Es por la continuidad o el cuestionamiento directo del liderazgo de Sheinbaum. Y eso cambia completamente la dinámica del conflicto. Lo que estamos viendo, entonces, no es una simple disputa política. Es una reconfiguración del campo de juego, donde cada movimiento tiene efectos acumulativos. Y mientras algunos actores todavía intentan entender qué ocurrió, la siguiente fase ya está en marcha, empujando el conflicto hacia un terreno aún más complejo. Para entender por qué Claudia Sheinbaum logró llegar hasta este punto, hay que dejar de mirar los hechos como eventos aislados y empezar a verlos como parte de una arquitectura estratégica. Nada en el plan B es accidental. Cada medida responde a una lógica que combina control institucional, legitimidad política y presión sobre los adversarios. Y cuando se conectan todas las piezas, aparece una estrategia mucho más profunda de lo que parece en la superficie. El primer eje es el control del gasto. Reducir presupuestos de organismos electorales no es solo una decisión de austeridad. Es una forma de limitar la autonomía operativa de estructuras que históricamente funcionaron con amplios márgenes de discrecionalidad. Menos recursos significa menos capacidad para sostener redes internas, menos margen para decisiones opacas y preciso aumento del hicimos el IDE. Sobre todo, menos distancia entre el aparato electoral y el poder político central. Sheinbaum no elimina al árbitro, lo redefine. El segundo eje es el golpe simbólico a la élite burocrática. El tope salarial no solo genera ahorro, produce un efecto político inmediato. Desmonta la idea de que ciertos cargos justifican ingresos muy por encima del resto del aparato estatal, pero, más importante aún, altera la percepción pública, convierte a quienes se oponen en defensores de privilegios. Y en un contexto donde la narrativa de desigualdad es central, eso es una desventaja enorme. El tercer eje es la transparencia financiera de los partidos. Este es quizás uno de los movimientos más sensibles. Al obligar a que todo flujo de dinero pase por un sistema bancario centralizado y monitoreado, se reducen drásticamente los espacios para financiamiento irregular. Pero el efecto estratégico va más allá. Se limita la capacidad de actores externos empresariales o incluso criminales para influir en campañas sin dejar rastro. Eso no solo afecta a la oposición, reconfigura toda la competencia política. El cuarto eje es la democratización del poder judicial mediante elección popular. Aquí es donde la estrategia alcanza su punto más ambicioso. Tradicionalmente, el poder judicial funcionaba como un contrapeso que podía frenar reformas. Al trasladar la elección de jueces al voto ciudadano, Sheinbaum introduce un cambio radical. Reduce la intermediación política en nombramientos y, al mismo tiempo, abre un nuevo frente de legitimidad directa. Es una jugada de alto riesgo, pero también de alto impacto. El quinto eje es la sincronización electoral con la revocación de mandato. Esta decisión concentra múltiples efectos en un solo momento. ¿Reduce costos? Sí, pero sobre todo maximiza movilización. Obliga a todos los actores a competir bajo una misma tensión, la evaluación directa del gobierno. Y en ese escenario, la presidenta no es solo árbitro del proceso, es protagonista central. Cuando se observan estos 5 ejes juntos, se entiende la lógica completa.
Sheinbaum no está simplemente reformando instituciones, está modificando incentivos, redistribuyendo poder y forzando a todos los actores a adaptarse a un nuevo entorno. Es una estrategia de saturación. Múltiples cambios simultáneos que hacen difícil una respuesta coordinada. La reacción del Tribunal Electoral encaja perfectamente en esta arquitectura. Al validar cada componente, no solo respalda la legalidad, refuerza la coherencia del diseño. El mensaje es claro, todo el sistema está siendo empujado en una misma dirección. Y eso deja a la oposición en una posición compleja. No puede atacar un solo punto sin enfrentar el conjunto. Aquí es donde aparece la pregunta más incómoda para sus adversarios. ¿Cómo se combate una estrategia que no depende de una sola decisión, sino de una cadena de movimientos interconectados? Cada intento de resistencia llega tarde, porque responde a una fase que ya fue superada. Y mientras ese dilema se profundiza, los efectos empiezan a trasladarse del plano estratégico al plano real, porque lo que sigue ya no es solo diseño político, es implementación. Y ahí es donde se definirá si esta jugada maestra se consolida o enfrenta su primera gran prueba. Las consecuencias de esta victoria empiezan a desplegarse en múltiples niveles, y ninguna es menor. Lo primero que cambia es el equilibrio de poder. Con el Ejecutivo alineado, el Congreso operando bajo mayoría y ahora el respaldo del Tribunal Electoral, Claudia Sheinbaum se mueve en un entorno donde los contrapesos tradicionales pierden capacidad de bloqueo inmediato. No desaparecen, pero dejan de ser barreras efectivas en el corto plazo. Y eso abre un espacio político que pocas veces se ha visto con tanta claridad en México reciente. El impacto más directo recae sobre la oposición, no solo porque perdió la batalla legal, sino porque el terreno en el que tendrá que competir ha cambiado. La reducción de financiamiento opaco, la vigilancia en tiempo real de los recursos y la limitación de estructuras infladas eliminan muchas de sus herramientas históricas. Ahora, competir implica construir organización real, movilizar bases y ofrecer propuestas creíbles. Y ese es precisamente el punto donde enfrenta mayores debilidades. Pero hay otro efecto más profundo. El cambio de reglas no solo afecta a los partidos, afecta a todo el ecosistema político, empresarios, medios, operadores locales, incluso actores dentro de gobiernos estatales, tienen que recalibrar su posición. La capacidad de influir mediante financiamiento discrecional o acuerdos informales se reduce y eso obliga a redefinir alianzas, estrategias y formas de intervención en la política. Al mismo tiempo, Sheinbaum enfrenta una presión distinta, porque consolidar poder no es lo mismo que administrarlo. La implementación de estas reformas exige precisión técnica y control político, nombrar nuevas autoridades electorales bajo reglas distintas, organizar procesos más austeros sin perder credibilidad, y preparar una elección judicial inédita. Son desafíos de enorme complejidad. Un error operativo podría convertirse en argumento para cuestionar todo el modelo. La elección de 2027 aparece entonces como el gran punto de prueba. No será una elección más. Será el momento donde todas estas decisiones se sometan a verificación real. Si el proceso funciona, si se percibe como limpio, eficiente y legítimo, Sheinbaum no solo habrá ganado una reforma, habrá validado un nuevo modelo político. Pero si hay fallas, si surgen dudas sobre equidad o capacidad institucional, la narrativa puede invertirse rápidamente. Aquí entra otro elemento clave, la revocación de mandato. Al coincidir con las elecciones intermedias, convierte ese momento en una evaluación directa del liderazgo presidencial. Es una apuesta de alto riesgo, porque amplifica tanto la victoria como la derrota. Si el respaldo se confirma, la presidenta obtiene una legitimidad reforzada para la segunda mitad de su mandato. Si no, el golpe político sería inmediato. En el plano internacional, México empieza a ser observado con atención. Otros países ven en este proceso un experimento, un intento de reducir costos.
aumentar transparencia y democratizar estructuras tradicionales. Si funciona, puede convertirse en referencia. Si falla, en advertencia, esa doble posibilidad incrementa la presión sobre cada decisión que se tome en los próximos meses. Y mientras todo esto se desarrolla, hay una sensación que se vuelve cada vez más evidente: el sistema político mexicano ya no está en transición. Está en transformación activa. Las reglas se están aplicando, no discutiendo. Y eso significa que lo que viene no será una repetición del pasado, sino una etapa donde cada actor tendrá que adaptarse o quedar fuera del juego. El punto final de esta historia no es un cierre, es un punto de inflexión. Porque lo que Claudia Sheinbaum ha logrado con esta secuencia de decisiones no es simplemente ganar una reforma, es alterar la lógica bajo la cual se disputa el poder en México. Y cuando eso ocurre, las consecuencias no se limitan a un sexenio, se proyectan hacia los siguientes ciclos políticos. Lo más relevante no es que el Plan B haya sido validado, es que ahora existe un precedente. Un precedente que demuestra que incluso cuando los canales tradicionales se bloquean, aún hay rutas para avanzar si se entiende el sistema en toda su complejidad. Sheinbaum no rompió las reglas, las llevó al límite. Y en ese límite encontró espacio suficiente para cambiar el equilibrio. La oposición, en este punto, enfrenta un dilema estructural. Puede seguir denunciando el proceso, insistir en la narrativa de riesgo democrático, intentar construir presión externa. Pero ninguna de esas opciones cambia el hecho central. Las reglas ya están en marcha, y competir dentro de ellas exige algo que hasta ahora no ha demostrado con claridad: capacidad de adaptación estratégica. Mientras tanto, la presidenta se posiciona en un lugar distinto, ya no solo como administradora del proyecto político que heredó, sino como la figura que lo redefine en su siguiente fase. Porque cada decisión tomada desde el recorte de estructuras hasta la elección de jueces y la revocación de mandato apunta a lo mismo: consolidar un modelo donde el poder no solo se gana en las urnas, sino que se sostiene mediante el rediseño institucional. Aquí es donde aparece la gran pregunta que atraviesa todo este proceso. ¿Estamos frente a una consolidación democrática con nuevas reglas? ¿O frente a una concentración de poder que cambia el equilibrio sin romperlo formalmente? La respuesta no está escrita todavía. Se va a definir en la práctica, en la implementación, en los resultados concretos. Si algo ha dejado claro Sheinbaum, es que está dispuesta a asumir ese riesgo, a avanzar incluso cuando el costo político es alto, siempre que el beneficio estratégico sea mayor, y esa es una señal que todos los actores ya están leyendo. Porque lo que ocurrió con esta sentencia no fue el final de una disputa, fue la confirmación de que una nueva etapa ya comenzó. Una etapa donde cada elección, cada reforma y cada movimiento estarán conectados por una misma lógica. Y si quieres entender cómo se va a desarrollar esa siguiente fase, qué decisiones vienen y quién realmente tiene margen para influir en el resultado, vale la pena seguir observando de cerca. Porque lo que está en juego no es solo una elección, es la forma en que se va a ejercer el poder en México durante los próximos años.